¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a la clase número 15 de química. Vamos a ver nomenclatura de grupos funcionales. Vamos a ver todos los grupos funcionales que entran en la PSU. Vamos a ver cómo se nombran, cómo se denominan. Ya, necesito que me digan si es que se escucha bien, si es que se escucha mal, cómo se ve bien, se ve mal. Si es que está muy pegado, si es que no está tan pegado. Por favor. Todo bien, ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Antes de empezar con los grupos funcionales, vamos a ver a los hidrocarburos, que son más bien la base de la química orgánica y la base de la nomenclatura en la que se basa. Partiendo por los alcanos. Los alcanos no tienen ningún grupo funcional y no son grupos funcionales, pero se estudian de igual manera. Estoy muy corrido yo. Se estudian de todos modos porque son la base de la nomenclatura en química. Primero, tenemos CH4, metano. El metano es para un átomo de carbono. Tenemos el etano cuando son 2 átomos de carbono. Propano cuando son 3. Butano cuando son 4. Entonces, met, et, prop, but. Si son 5, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano y así sucesivamente. Está también, siguen la fórmula general de carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Eso qué significa? Que por cada átomo de carbono yo tengo 2N más 2 átomos de hidrógeno. Si vemos aquí el metano, tengo un átomo de carbono, 2 más 2, o sea, 2 por 1 más 2 son 4. Tengo 4 átomos de carbono. Y se cumple para todos los alcanos. Si tenemos el etano, tenemos 2 carbonos, por 2 son 4, más 2 son 6, y tengo 3 hidrógenos más 3 hidrógenos, que son los 6 hidrógenos. Esa es la fórmula general de los alcanos. Están también los alcanos cuando se representan como sustituyentes de otra cadena o cuando se presentan como grupos radicales. Tenemos, en vez de ahora de terminación en ano, que es del alcano, tenemos el hilo, que sería del radical libre. Tenemos entonces el metilo, etilo, propilo, butilo, pentilo, hexilo, heptilo, octilo, nonino, decilo, bla, 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 bla. ¿Se entiende bien esto, chiquillos? Esto es lo más fácil, esto es lo más fundamental de lo que es nomenclatura. Entender que metano es un alcano, tiene solamente un carbono, el etano tiene 2 átomos de carbono, el propano tiene 3 átomos de carbono. Cada átomo de carbono está unido con enlaces simples. Eso es lo más importante de los alcanos. Si continuamos ahora con los con alcanos ramificados, vamos a ver que se tiene que nombrar la cadena más larga de la cadena carbonada más larga, identificar cuál es la cadena más larga y de ahí nombrar, asignarle un número a los sustituyentes que están dentro de la cadena de manera que sean el número más pequeño, siempre el más pequeño. Entonces, esta molécula que está aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Por lo tanto, es un decano. Es un alcano ramificado. Tengo 1, 2, 3 y 4 grupos metilo. ¿Por qué son grupos metilo? Porque tienen un átomo de carbono. Por lo tanto, tengo el 2,6,7,8 tetrametildecano. Si le contamos del otro lado, o sea, si partimos a contar del otro lado de la cadena, nos dan números más grandes, el 3, 4, 5 y el 9. Una manera de determinar cuál es la manera más correcta es que me sumen el número más pequeño. 6 más 8 son 14, más 7 son 21, me suma 23. En cambio acá tengo 18, 21, 22, 23, también me suma 23. Bueno, suman 23. Sí, suma 23.
Lo ideal es que dé la suma más baja y que me den los números más pequeños. El 2 es más pequeño que el 3. Tengo un 9, acá tengo un 8. Si seguimos a los alcanos cíclicos, tenemos, primero, para que se forme un ciclo tienen que ser de más de 3 carbonos. Porque si yo tengo solamente el etano, son 2 carbonos y no hay ningún ciclo. Tengo entonces el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, ciclooctano, ciclononano, ciclodecano, tan. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahora lo que es la materia? Díganme por favor si se entiende, díganme por favor si es que no se entiende, si es que quiere que repase más. La clase es larga, esta clase va a ser muy larga, por si acaso. No voy a entender lo que se dijo antes. Cuando uno tiene una cadena ramificada, lo ideal es asignar los números más pequeños posibles. Los números más pequeños posibles. Este parte con un 2 y termina con un 8. Y este parte con un 3 y termina con un 9. ¿Cuál es el más pequeño? Este. Por lo tanto, esta es la manera correcta de determinar la nomenclatura del compuesto. Esta es la nomenclatura correcta del compuesto. Se identifica cuál es la cadena más larga, siempre cuál es la más larga. De ahí se determinan cuáles son los sustituyentes y se nombran como si fueran radicales. Tengo metilos, solamente metilos, que es el radical del metano. Del alcano, que sería el grupo más fácil, el grupo más sencillo, el metano. Aquí tengo un metano. Pero como son sustituyentes, es metilo. Tengo entonces el 2,6,7,8 tetra, que significan 4, tetrametil decano. Ahora sí. Ya. Vimos los alcanos cíclicos, bla. Pasemos ahora a los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que presentan dobles enlaces. Es decir, el metano no puede ser un alqueno porque no tiene un otro enlace carbono-carbono. Por lo tanto, tenemos el eteno, ahora no es ano, no es etano, sino que es eteno, o también conocido como etileno. Tenemos el propeno, tenemos el 1-buteno, y aquí tenemos el 2-buteno. ¿Por qué tengo el 1-buteno y el 2-buteno? Ambos son cadenas de 4 carbonos, pero poseen el doble enlace en distintas posiciones. Ahora, no existe el 3-buteno porque el 3-buteno no es nada más que el 1-buteno. ¿Ya? El propeno solamente es propeno, el 2-propeno es lo mismo que el 1-propeno, por lo tanto solamente existe un propeno. Tengo el 1-penteno, el 2-penteno, el 3-penteno, el 1-hexeno, el 2-hexeno, 3-hexeno, bla. La fórmula general es carbono N, hidrógenos 2N. Esto significa que por cada carbono que hay en la molécula existe el doble de átomos de hidrógeno. Tenemos los cicloalquenos, nuevamente, para que se haga un ciclo tienen que ser de átomos de moléculas de 3 carbonos o más. Tenemos el ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno, ciclohexeno
Y aquí tenemos algo nuevo. Tenemos un ciclo hexano con dos enlaces dobles. Si tiene dos enlaces dobles, es un dieno. ¿Se entiende? Si tuviese tres enlaces dobles, sería trieno. Y se nombran de la manera, obviamente, más pequeña. Yo cuento entonces 1, 2, 3 y 4. En el carbono 1 ahí empieza el doble enlace y en el carbono 3 empieza el segundo doble enlace. Si contáramos para el otro lado, si contáramos por ejemplo desde este carbono que está acá, cuento 1, 2, 3, en el 3 empezaría el primer doble enlace, 4 y en el 5 empezaría el segundo doble enlace. Eso me da un número muy grande. 3 más 5 es 8. Aquí 1 más 3 es 4. Es un número más pequeño. Por lo tanto, esta es la manera correcta de denominar el compuesto. Tengo entonces hay dos maneras primero. Está el ciclo hexa 1,3 dieno. O se puede nombrar el grupo funcional del alqueno, que sería en. Entonces tendría el 1,3 dien ciclohexano. ¿Ya? Es mucha materia, así que por favor necesito que esto quede bien claro desde ya. Si hay alguna duda, pregunten, por favor. Ya. Continuando ahora están los alquinos. El alquino. In. Tengo el ano, el eno y el ino. El ino me indica un triple enlace. Por lo tanto tengo el etino, también conocido como acetileno. Tengo el propino, el butino, el 1-butino, el 2-butino, tengo el pentino. Este pentino que está aquí posee dos enlaces triples, por lo tanto es un diino. Este sería el 1, 2, 3, 4, es el penta 1,4 diino. Y este sería el 1,3 pentadiino. La fórmula general es CN2N-2. Por cada carbono que hay en la molécula, existen 2 veces menos 2 átomos de hidrógeno en la molécula. Ahora, al igual que los alcanos, también se pueden nombrar como si fueran sustituyentes, siempre determinando la cadena más larga. Por lo tanto, tenemos radicales de alquilino y alquilino. Alquilino significaría de un alqueno y alquilino de un alquino. Entonces, para nombrar el eteno como radical sería radical eten-hilo. Tendría el radical prop-hilo. Tengo el 2-propilo porque se une por este átomo de carbono, o el 1-propilo porque se une por este lado, por este carbono. Son lados distintos de la molécula. Isopropenilo, perdón. Isopropenilo, significa iso es de la terminación igual. Significa que tengo 3 carbonos distribuidos de una manera simétrica. Tengo el carbono central, 1 y 1. Es simétrico, por lo tanto es un isopropenilo. Si tuviese un alquino, en cambio, sería propinilo. Propinilo. Dependiendo del átomo de carbono por el que se una al radical, puedo tener el 1-propinilo o el 2-propinilo, como si fuera radical libre. Pasando a nuestro siguiente grupo funcional, tenemos los nitrocompuestos. Un nitrocompuesto es una molécula que en su carbono terminal
o sea, en los extremos de la molécula posee un grupo nitro. El grupo nitro no es nada más que NO2. ¿Cómo se denominan estos compuestos? Nitro, cadena. Entonces tengo el nitrometano, está el nitroetano, nitropropano, nitrobutano, nitropentano, el nitroeteno, nitropropeno, nitroputeno, nitropentino, bla, 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 bla. En este caso tengo que nombrar la cadena más larga que contenga mi función, nitro, porque es más importante que el alcano, el alqueno y el alquino. La cadena más larga que contiene la función es esta cadena de 4 carbonos que está acá. Por lo tanto es un butano. Porque 4 átomos de carbono es un butano. No tiene ningún enlace doble ni ningún enlace simple. Tengo que denominar ahora el número más pequeño para el grupo funcional más importante dentro de la molécula. En este caso el grupo más importante es el grupo nitro. Yo cuento 1, 2, 3, 4. El nitro me quedan 2. Si parto del otro lado, 1, 2, 3, 4 y el nitro me quedan 3. Entonces se denomina a partir de este carbono como si fuera el número 1. En el carbono número 3 tengo un metilo, en 2 tengo un nitro. Por lo tanto este es el 3-metil 2-nitrobutano. ¿Se comprende bien el grupo funcional de los nitrocompuestos? Siempre es buscar el menor número para el grupo funcional más importante. Si son todos el mismo grupo funcional, como si fuera un alcano ramificado, se busca el menor número posible. Cabe también destacar que si el nitro estuviera en este carbono, sería el 1-nitrobutano, 2-nitrobutano. Si fuera un pentano, podría tener hasta el 3-nitropentano. Pasando ahora a los siguientes grupos funcionales, que son los halogenados o los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo me presentan un elemento del grupo de los halógenos de la tabla periódica como sustituyente de una cadena principal. Uno más sencillo sería este, que tengo una cadena de 3 carbonos, por lo tanto es un propano, y tengo un cloro en el primer carbono. El grupo R, que sería la cadena carbonada, se denomina como si fuera un radical libre. Si tengo un propano, el radical libre es propilo. Por lo tanto, este es el cloruro de propilo. Si fuera un flúor, sería fluoruro de propilo, bromuro de propilo o yoduro de propilo. Si tuviese esta molécula, por ejemplo, ahora, que es una cadena de 4 carbonos, es un butano. Lo vamos a denominar de la segunda manera en cómo se pueden llamar estos compuestos. Tengo un cloro en 2 y tengo un cloro en 3. Por lo tanto, este podría ser el 2,3 dicloroputano. Análogamente, este compuesto también se puede llamar cloropropano. ¿Se comprende bien esto, chiquillos? ¿Ven las dos maneras de cómo llamar los compuestos?
Continuando, tengo ahora los éteres. ¿Qué es un éter? Un éter es una molécula que entre medio de una cadena carbonada tengo un átomo de oxígeno, formando parte de la cadena carbonada. ¿Cómo se nombra esta cadena carbonada o este grupo funcional? Veo los sustituyentes que están a ambos lados del oxígeno. Sé que aquí tengo un grupo etilo, porque son 2 carbonos, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, un grupo pentilo. Pentilo es el radical del pentano. Etilo es el radical del etilo es el radical del etano. Se nombran ahora en orden alfabético. La E está antes de la P, por lo tanto se nombra primero el etil antes del pentil. Entonces esto es el etil, pentil, éter. Tengo también el etilmetiléter, butil, propiléter, así sucesivamente. Ahora, la segunda manera de llamar a estos compuestos o denominar a estos compuestos es separar un grupo, determinar primero cuál es la cadena más larga, en este caso la cadena de 5, el pentano sería la cadena más larga, y el resto, este pedacito que está aquí, lo nombro como sustituyente. ¿Cómo se denomina? Si es etano, ahora es un etoxi. Si fuera un propano, sería propoxi. Butano, butanoxi. Si fuera un ciglobutano, sería un ciglobutiloxi. Ciglobutano lo denomino como radical libre, ciglobutilo, y el hilo lo recambio, o sea, el hilo lo cambio por oxi, ciglobutiloxi. En este caso, si lo denomino por la segunda manera, sería el etoxipentano, el 1-etoxipentano, porque este es mi carbono número 1 ahora, de la cadena más larga. Aquí yo tengo un benceno, tengo también un ciglobutano. La cadena más importante es la del benceno y se denominaría ciglobutiloxi-benceno. Ciclobutil, el oxi del éter, ciglobutiloxi-benceno. Pasando a nuestro siguiente grupo funcional, tenemos ahora las aminas. Primero lo primero, tenemos 4 clasificaciones de amina o 3 si es que quieren ahorrar tiempo. Tenemos las aminas primarias, se considera el amoníaco también como una amina primaria. Aminas secundarias, que tienen 2 grupos sustituyentes, y las aminas terciarias, que poseen los 3 grupos sustituyentes. ¿Cómo se denominan entonces las aminas? Una amina secundaria, por ejemplo, busco cuál es la cadena principal más larga. Esta de 3. Por lo tanto, es una cadena de propano. Mi cadena más corta sería de metano. Como esta es mi cadena más larga, yo digo que este metano es sustituyente del nitrógeno. Por lo tanto, es un N-metil propilamina, que me indica el grupo funcional. N-metil propilamina. Tengo una propilamina, una amina del propino, del propano, una cadena de 3 carbonos, unido a un nitrógeno, y ese nitrógeno está a su vez unido a un metilo. Si tuviese ahora una amina terciaria, busco de nuevo cuál es mi cadena carbonada más larga, me doy cuenta que es la cadena de 4 carbonos que está acá, 1, 2, 3 y 4. Y las otras dos cadenas las nombro como si fueran radicales libres sustituyentes del nitrógeno. Y se nombran de nuevo en orden alfabético. Tengo entonces el N-etil, que sería este. N-etil, N-metil, nombro la segunda cadena. Butilamina. Si tuviese otro grupo funcional presente, tengo que ver de nuevo la cadena carbonada más larga, que sería la cadena de 5, que sería un penteno, porque posee un enlace doble.
penteno 3 en 2-amina. Veo que el grupo amino ahora está unido al carbono 2 y que en el carbono 3 está el doble enlace. El trans, por el momento, olvídenlo. Eso no entra en la PSU que yo tenga entendido. Oh, me dio calor acá adentro. Entonces, nombro la cadena carbonada de 5, pentano. Este es el pen 3-en, porque en el 3 tengo el doble enlace, 2-amina. Porque en el carbono 2 tengo el grupo más importante, que es la amina. Pasando al siguiente grupo funcional, tenemos los alcoholes. Un alcohol es una cadena carbonada que presenta un grupo OH. Un hidroxi también, como se llama. ¿Cómo se denominan? La cadena carbonada, terminación ol. Esta es una cadena de 1, 2, 3 carbonos. Este es mi carbono A1 ahora, porque es este carbono que está unido al OH. Cuento que en el segundo carbono empieza un doble enlace. Por lo tanto, este es el prop 2 en ol o el 2-propenol. 2-propen 1-ol. Tengo el alcohol bencílico, que es un grupo fenilo, que es el radical del benceno, con un metilo más, y ese metilo está unido a un OH. Y el alcohol más famoso de todo el mundo es el alcohol etílico. No es nada más que un etano unido a un OH. Este es una cadena más larga, es el butanol, porque es una cadena de 4 carbonos unido a un OH. Entonces tenemos el etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, ciclohexanol, ciclobutanol, ciclopentanol, ciclopropanol, bla 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 bla. El siguiente grupo funcional son los aldehídos y las cetonas. Me voy a enfocar primero en los aldehídos. ¿Se escucha? Díganme si es que se escucha bien o no. ¡Oh, desaparezco! ¡No! Ya, me pongo acá nomás entonces. Un aldehído es una molécula que en su carbono terminal está unido a un grupo CHO, a un CHO. Si se ven la denominación es así. CHO, 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 CHO. ¿Cómo se denominan los aldehídos? Los aldehídos se nombra la cadena carbonada, but, eno, o sea, met, et, prop, but, pent, bla, 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 bla. Terminación al. Entonces, si yo tuviese el propano, tendría el propan-al. Tendría el butanal, tendría el pentanal, el hexanal, ciclohexanal, ciclobutanal, etanal, metanal, bla, 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 bla. Tengo un átomo de carbono, es el metanal. El otro nombre con el que se conoce es de formaldehído, porque es un aldehído. Aquí tengo 2 átomos de carbono, por lo tanto esto es el etanal, conocido también como acetaldehído. Si tuviese un grupo de benceno, se conoce como benzaldehído. Benzaldehído. Esta es una cadena de 4 carbonos. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Es el butanal. O butilaldehído también se puede llamar así. Esto es un ejemplo más complejo. 3-fenilpropenal. ¿Por qué propenal? ¿Y por qué 3-fenil? Nombro la cadena más larga. Es esta que está aquí. 1, 2, 3. En el carbono 3 está unido en fenilo. Y en el carbono 2 presenta un enlace doble. 3-fenilpropenal. Propeno con un 3-fenilo. Ahora, pasando a las acetonas. La diferencia entre las acetonas
y los aldehídos es el grupo carbono con oxígeno doble enlace, que se conoce como grupo carbonilo. En los aldehídos el grupo carbonilo es terminal, mientras que en las cetonas el grupo carbonilo, carbono con un oxígeno unidos por un doble enlace, está entre medio de la cadena. Entonces, puedo tener la propanona, porque es una cetona. Ahora la terminación de las cetonas es onas. Tengo la propanona, la butanona, la pentanona, la ciclohexanona. Ahora, tengo la 2-butanona. ¿Por qué no puedo tener la 1-butanona? Porque si tuviese la 1-butanona no sería una cetona, sería un aldehído. Sería el butanal, que es este que está acá. Se dan cuenta que aquí el carbonilo está unido en un carbono terminal. No, esto es química plan común. Esto es química del segundo medio. Entre paréntesis, plan común dura hasta la clase del 27 de este mes, así que a partir de agosto empezaría plan electivo, módulo electivo. Nuevamente, haciendo el mismo ejemplo, tengo solamente una propanona. ¿Qué propanona tengo? La 2-propanona. ¿Por qué no tengo la 1-propanona? Porque la 1-propanona sería el propanal, que sería un aldehído. Sería propilaldehído, porque es un carbono terminal y no un carbono de cadena. Un ejemplo más complejo, tengo una cadena de 7 carbonos. Desaparece mi brazo. Bueno, son 7 carbonos. Si ustedes cuentan, son 7 carbonos. En el carbono 3 tengo mi cetona, mi grupo carbonilo. Y en el carbono 6 tengo un doble enlace. Por lo tanto, esta es la EPT 6N 3-ona. ¡Bravo! Continuando, vamos a pasar ahora a lo que es el grupo más importante de los grupos funcionales, que es el ácido carboxílico. Un ácido carboxílico es cualquier molécula que en su carbono terminal posea un COOH. También se conoce como CO2H. ¿Cómo se denominan? Ácido, se nombra la cadena como radical oico. Tengo una cadena de 3 carbonos, es el ácido propanoico. Tengo un ciclohexano unido a un carbono. Esto es un ejemplo más complejo. Esto sería el ácido ciclohexano carboxiloico. ¿Por qué se llama ciclohexano carboxiloico y no simplemente ácido ciclohexanoico? Es mucho más complejo. Esto es un grupo carbonilo que está unido a el ciclohexano. El grupo carbonilo, cuando se denomina como sustituyente, se denomina como carboxi, porque es un carbono con un oxígeno, carboxi. Ciclohexano carboxi, ácido ciclohexano carboxiloico. Si tengo dos grupos ácidos carboxílicos y tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tengo el ácido pentano dioico, porque son dos ácidos carboxílicos en una misma cadena.
Volviendo al ácido propanoico, tengo el ácido metanoico, ácido etanoico, butanoico, pentanoico, hexanoico, etanoico, bla, 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 bla. ¿Ya? Ahora, el primer derivado de ácido que vamos a estudiar es el anhídrido carbónico. ¿Cómo se denomina el anhídrido carbónico? Bueno, primero, ¿cuál es la estructura? Tengo carbonilo, oxígeno, carbonilo. Carbono, oxígeno, oxígeno, carbono, oxígeno. En ambos extremos tengo una cadena R, una cadena de alquilo, una cadena de hidrocarburos. Entonces, ¿cuántos carbonos tienen estas cadenas? Aquí tengo 1 y 2 y aquí también tengo 1 y 2. Este es un anhídrido simétrico. Si ustedes lo cortan en la mitad, se ve la simetría. 2 carbonos indica etano. Este es el anhídrido etanoico. Tengo ahora, en este siguiente ejemplo, tengo 1, 2, 3 carbonos. De nuevo es simétrico. Por lo tanto, este es el anhídrido propanoico. Aquí tengo tengo un benceno y un carbono más. El benceno se nombra como fenilo, pero este, como es el benceno con un carbono más, se nombra como bencilo. Por lo tanto, este es el anhídrido benzoico. Cabe destacar que se nombran todos los carbonos de la cadena. ¿Ya? El siguiente grupo de los derivados de ácido es un grupo éster. Los grupos ésteres son especiales porque son similares al anhídrido, son similares al ácido carboxílico. Pero ahora en el segundo oxígeno tienen una cadena R. ¿Cómo se denominan? La cadena más, la primera cadena que se nombra es la cadena que está unida al carbonilo y la segunda cadena es la cadena que está unida al oxígeno. Si aquí tengo una cadena de 2, 1, 2 carbonos, me indica et, y aquí tengo solamente una cadena de un carbono, esto es etanoato de metilo. Este metilo que está acá se nombra como si fuera un radical libre. Etanoato de metilo. Si esta fuera una cadena de 3 carbonos, tendría el propanoato de metilo. Si esta fuera una cadena también de 2 carbonos, tendría ahora el etanoato de etilo. Un ejemplo más complejo, solamente que una cadena más grande nada más. Tengo una cadena de 5 carbonos y en el 3 tiene un metilo. Este es el 3-metil pentanoato de etilo, porque el segundo oxígeno tiene una cadena de etilo. 3-metil pentanoato de etilo. El siguiente grupo funcional que vamos a ver ahora es uno de mis grupos favoritos, esto como estudiante de química, los halogenuros de ácido. Un halogenuro de ácido no es nada más que un ácido carboxílico, pero que en vez de tener este grupo OH, posee cualquiera de los halógenos. ¿Cómo se denominan? Tengo el ácido hexanoico. Si este tuviera un cloro, sería cloruro de hexanoilo. Si fuera una cadena de 5, cloruro de pentanoilo, cloruro de butanoilo, cloruro de propanoilo, cloruro de etanoilo, de metanoilo, bla, 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 bla. Dependiendo también, ustedes pueden tener fluoruro de pentanoilo, cloruro de pentanoilo, bromuro de pentanoilo y yoduro de pentanoilo.
El siguiente grupo que vamos a ver ahora es el grupo de las amidas. El grupo de las amidas es como si fuera un ácido carboxílico con una amina. Por lo tanto, tengo el carbonilo unido a una amina. En vez de tener un OH, tengo una amina. ¿Cómo se denomina? Busco la cadena carbonada más larga. En este caso es esta cadena de 4. En el número 2 tiene un metilo. Por lo tanto, esto es el 2-metilbutanamida. ¿Por qué butanamida? Porque es una amida de 4 carbonos. Butanamida. Si tuviera sustituyentes en la cadena del nitrógeno, o sea, si tuviera sustituyentes unidos al nitrógeno, se nombran como las otras aminas. Podría ser el N-metil, N-etil, 2-metilbutanamida, por ejemplo. Uno puede tener el N-metil etanamida, el N-etil propanamida, bla, 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 bla. Siempre se denomina la cadena más importante, que es la que está unida inmediatamente al carbonilo. Pasando a un ejemplo un poco más complejo, que solamente es una cadena más larga y ramificada, tengo una cadena ahora de 6 carbonos, que es esta de acá. En el 2 tengo un grupo etilo y en 5 tengo un grupo metilo. Bonito. Nombro. Tengo un 2-etil, 5-metil, hexanamida. Nuevamente, ahora para ejemplificarlo de mejor manera, podemos tener amidas N sustituidas. Si es una amida N sustituida, significa que en el nitrógeno tiene un sustituyente. Aquí tenemos la metanamida, un ácido metanoico con una amida simple, no sustituida. Tenemos la etanamida, que ahora son 2 carbonos. Y aquí en en el nitrógeno tiene un metilo y tengo una cadena de 3. Es la N-metil propanamida. Si ahora tuviese los dos sustituyentes, sería N,N dimetil, porque hay 2 metilos en el nitrógeno, N,N dimetil butanamida, porque es una cadena de 4 carbonos. Entre paréntesis, para la PSU yo creo que esto incluso podría ser la materia más difícil simplemente por la cantidad de materia que es. Cuando yo di la PSU me preguntaron 3 grupos funcionales y nada más, que fueron de alcohol, de amida y de amina. No fue nada más. Son preguntas bastante sencillas. Te ponen una molécula y te dice, ¿qué grupo funcional posee esta molécula? ¿O qué tipo de molécula es la siguiente? Incluso les pueden poner una molécula con muchos grupos funcionales y les dice, ¿qué grupos funcionales posee la siguiente molécula? Y es identificar solamente los grupos funcionales que posee la molécula. Hablando de grupos funcionales, y de esto se trata todo, el último grupo funcional que vamos a ver es los nitrilos, también conocidos como cianuros. Poseen esos dos nombres, esas dos nomenclaturas. Tengo, primero que todo, una cadena de 2 carbonos. El último carbono está unido al nitrógeno vía un triple enlace. Por lo tanto, esto es el etano-nitrilo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo tomo esto como si fuera un grupo ciano del cianuro, tengo solamente un carbono, SCH3 que está acá. Por lo tanto, esto es el cianuro de metilo. ¡Tatán!
etanonitrilo, porque es el nitrilo de 2 carbonos, o el cianuro de metilo, porque es un cianuro unido a un radical metilo. El ejemplo que tengo acá abajo, tengo una cadena de 3 carbonos con el nitrógeno, es el propanonitrilo, o el cianuro, y ahora tengo una cadena de 2 carbonos, cianuro de etilo. ¿Quedó claro esto, chiquillos? Ahora, no pasé los grupos funcionales por orden de prioridad. Por lo tanto, las prioridades en las que se presentan los grupos funcionales son las siguientes. Tengo los ácidos carboxílicos. Tengo los derivados de ácido en el siguiente orden. Tengo el anhídrido, el éster, el haluro de ácido, la amida, los nitrilos, aldehídos, cetonas, alcoholes, aminas, 8 iminas, los éteres, los nitros compuestos y los enlaces múltiples. ¿Es esto necesario para la PSU? Que yo me acuerde, no. No es necesario para la PSU. Deberían saberlo. Si quieren estudiar química, lo pueden aprender ahora y se ahorran materia para cuando estén en la universidad. Pero es importante saber esto. Yo considero que sí. Si quieren lo pueden anotar, si no pueden ver el video y lo anotan después. Mira, la mejor manera de aprenderse la nomenclatura es hacer varios ejercicios. Muchos ejercicios. Yo me acuerdo que para química orgánica 1, busqué guía, ejercicios, nomenclatura, química orgánica. Y había una guía como con 400, 500 ejercicios de pura nomenclatura. Solamente nomenclatura. Me salían 10 aldehídos, 10 cetonas, 10 ésteres, 10 haluros de ácido, 10 iminas, 10 aminas, 10 alcoholes, 10 cetonas. Después me salían ramificados con otros grupos funcionales, bla, 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 bla. Y tenía que hacerlas. Eso fue mi estudio, porque es la única manera de aprenderse todos los nombres. Y al final de tanto trabajar con estos nombres todos los días, uno se los termina aprendiendo, sí o sí. Es repetir, repetir, repetir. Llega un tiempo en que uno ve un grupo funcional y sabe cómo se llama, sabe cómo es la reactividad, sabe que con esto reacciona así, que con esto reacciona de tal manera. Si es que uno quiere estudiar química después. Hagan ejercicios, por favor, les pido por favor que esto lo practiquen mucho, porque la nomenclatura debe ser uno de los pilares de la química orgánica. ¿Es importante la nomenclatura? Sí, es importante la nomenclatura. Porque de todos los compuestos que hay, uno tiene que aprender a nombrarlo para que cosa que el nombre que yo le doy aquí en Chile signifique lo mismo que para otro estudiante que está en China, o que está en Alemania, o que está en Estados Unidos. Porque para eso se denominaron todas estas reglas, para estas reglas de nomenclatura. En las pruebas incluso de química orgánica nos ponían el nombre del compuesto reacciona con otro nombre. Y uno tenía que hacer la molécula, hacer la otra molécula, hacerlas reaccionar. Y después nos pedían identifique el producto o nombre el producto final, el producto obtenido. En otros, por ejemplo, nos daban los reactivos iniciales, las fórmulas moleculares de los reactivos. Decía nombre de los reactivos y nombre del producto formado a partir de los reactivos. Hagan ejercicios, chiquillos, ¿ya? Esto es el fin de la clase. Se acabó la clase, chiquillos. Son las 18:26. ¿Ya? No alcanzo a hacer un resumen. Fue prácticamente 1 hora completa pasando la materia. Así que si quieren ver un resumen, vean este video de nuevo en YouTube.
Tomen un libro y hagan ejercicios. Busquen guías en Google. En Google hay 1001 guías de ejercicios de nomenclatura. ¿Ya? Cuídense, chiquillos, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Si es que ya salieron de vacaciones, que tengan unas buenas vacaciones. Si es que todavía no salen de vacaciones, vamos Chile, que falta poquito, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, miércoles 17:30 horas, por favor. Que les vaya bien. Éxito. Chao.